fue el valor de tu vida? La gente trabaja una vida entera para ahorrar y poder tener una casa, un terreno, un coche, cosas que les pertenezcan. Eso es la propiedad. La propiedad es la forma de almacenar el valor creado a través del trabajo de una vida entera. Y si cualquiera puede llegar y quitártelo, pensemos por ejemplo que el día de mañana tu presidente se vuelve loco como Hugo Chávez y decide expropiar la casa que compraste con 30 años de trabajo. Probablemente has visto esos videos en los que sale Hugo Chávez en el centro de Caracas diciendo exprópiese, ¿no? O imagina por ejemplo que tu gobierno decide confiscar tus cuentas bancarias o simplemente congelarlas como lo acaban de hacer en Canadá, simplemente porque no piensas igual que ellos. Sería devastador, ¿no? Así que los derechos de propiedad importan. Y lo peor es que hoy en día la mitad del mundo no tiene derechos de propiedad. Es más, ni siquiera tienen la esperanza de que algún día tendrán ese derecho de acumular propiedad. Y la otra mitad del planeta, incluyendo el primer mundo, tiene su derecho a la propiedad completamente en riesgo. De nuevo, veamos lo que acaba de suceder en Canadá. Bitcoin es una tecnología que te devuelve el derecho a la propiedad y a la soberanía personal. Incluso podemos verlo así. Los bitcoins son derechos de propiedad. Es tecnología que otorga derechos de propiedad a 7,000 o 8,000 millones de personas por primera vez en la historia de la raza humana. Y vamos, ¿qué podría haber más valioso que la vida, la libertad y la propiedad? ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿por qué digo que Bitcoin es la forma más elevada o la expresión suprema de la propiedad privada? Lo digo simplemente porque Bitcoin es la mejor forma de propiedad que existe. Y todo se trata de su eficiencia. Ahí te va. Si te fijas, por ejemplo, en cómo los romanos vencieron a todo el mundo, no lo hicieron peleando cuerpo a cuerpo, lo hicieron con catapultas y con tecnología. Se situaban a la distancia y utilizaban la energía cinética para lanzar proyectiles a 400 o a 600 metros de donde estaban. Si estudias la historia de la raza humana, vas a encontrar lo mismo en casi todas las épocas. La humanidad ha avanzado o ha conquistado cuando encuentra formas más eficientes de almacenar y de aprovechar la energía. Piensa en el fuego, por ejemplo, o en los explosivos, o en la máquina de vapor, o en el motor de combustión interna, o en la electricidad, o en el jiu-jitsu. ¿Por qué el jiu-jitsu es un arte marcial tan bueno? Porque es un sistema más eficiente para el combate, que utiliza la energía de una manera más eficiente. Bitcoin es más eficiente que el oro, es más eficiente que el dinero fiat, es más eficiente que almacenar tu riqueza en un departamento o una casa y rentarlo en Airbnb. Es simplemente el sistema más eficiente para almacenar la energía del dinero. Porque al final, bueno, el dinero es solo una forma de energía o una forma de almacenar energía. Y los seres humanos, que son seres inteligentes, están empezando a entenderlo alrededor del mundo y decir, ¿por qué no querría almacenar mi dinero en una propiedad que es la expresión más avanzada de la propiedad para la raza humana? Vamos, si tienes dinero, por ejemplo, en México, podrías comprar una segunda casa y tal vez algunos turistas querrían rentarla. O tal vez alguien en México querría comprártela. Tal vez un banco te prestaría dinero si dejas las escrituras como garantía. Pero entonces estamos hablando de que el 0.1% de la población del mundo estaría interesada en tu propiedad. Pero si pones tu dinero en Bitcoin, yo quiero ese Bitcoin. Michael Saylor quiere esos bitcoins. Los bancos van a querer tus bitcoins. Los millonarios de todo el mundo van a quererlos, sin importar en qué país estés. Porque es una propiedad que no paga impuestos por tenencia, que va a durar 1,000,000 de años, que no se va a deteriorar, no le va a caer la lluvia, que no necesitas darle mantenimiento ni volverla a pintar cada 5 años, que nadie te la puede expropiar ni robar, que no le puede caer una bomba y destruirla, que cualquier banco en el mundo te podría dar un préstamo con tus bitcoins como garantía y que el día que quieras venderla, cualquier persona rica en el mundo la va a querer. Entonces, si digo que es la mejor forma de propiedad que existe, es porque es la más eficiente, es la manera más eficiente de almacenar riqueza, de almacenar la energía del dinero. Así que, ¿por qué su valor se está incrementando? Una respuesta es porque es mejor que cualquier otra cosa. Como te podrás imaginar, o como ya te habrás dado cuenta, la pregunta de por qué el valor de Bitcoin ha aumentado no tiene una sola respuesta. En realidad tiene varias respuestas. Lo que sucede es que son muchas las razones por las que el precio de Bitcoin ha aumentado y sigue aumentando. Son distintas razones que podríamos decir que operan de manera independiente, pero que se complementan. Razones que todas en conjunto han hecho que el precio de Bitcoin haya aumentado de la forma en que lo ha hecho. Así que lo que hemos mencionado hasta este momento en esta clase es una de las razones. Otra de las razones de las que vamos a hablar es justamente la creación de dinero. Como ya hemos platicado, en los últimos años y especialmente en los últimos meses, se ha creado una cantidad impresionante de dinero nuevo, cosa que claramente ha desencadenado un proceso inflacionario.
Y como habíamos mencionado, lo que sucede no es que los bienes estén incrementando su valor. El petróleo realmente vale lo mismo que siempre ha valido, los automóviles valen lo mismo que siempre han valido, los alimentos valen lo mismo que siempre han valido. Pero estoy hablando del valor, no del precio. Los precios están aumentando, pero eso no significa que las cosas en sí mismas hayan aumentado su valor. Como decíamos, la inflación más bien significa que el dinero está perdiendo su poder adquisitivo. Los pesos, los dólares y todo el dinero cada vez vale menos y cada vez tiene menos capacidad de comprar esas cosas. Exactamente lo mismo pasa con Bitcoin. Bitcoin sí ha aumentado su valor percibido debido a todas las cosas que hemos platicado en esta clase. Pero igual que en el caso de todas las demás cosas, es cierto que los dólares están perdiendo su valor y por lo tanto cada vez se necesitan más dólares para comprar Bitcoin. Y todo parece indicar que este proceso inflacionario va a seguir. Así que esa es otra de las respuestas que nos pueden explicar por qué el precio de Bitcoin ha aumentado tanto y por qué va a seguir aumentando. Ahora, con respecto a la pregunta de si es demasiado tarde para comprar Bitcoin, yo te diría que esa pregunta tiene una respuesta muy simple y la respuesta es no. Y esto obviamente tiene que ver con la pregunta de si su precio va a seguir aumentando. Y vamos a seguir tratando de responder a estas preguntas en las siguientes dos clases. Pero por ahora te voy a dar una respuesta bastante simple. Para que te des una idea, el nivel de desarrollo y el nivel de adopción que tiene Bitcoin hasta la fecha equivale más o menos al nivel de adopción que tenía el Internet en 1998 o 1999. Es decir que invertir en Bitcoin hoy equivale más o menos a que hubieras invertido en una de las compañías de Internet en 1998 o 1999. Ese es el nivel de adopción en el que estamos en este momento. Vamos a ver unos cuantos datos. Según este reporte de enero del 2022 de la compañía Crypto.com, el nivel de adopción que tenemos hoy en día es el siguiente. La población global que utiliza o ha invertido en criptomonedas incrementó en un 178% en 2021, creciendo de 106 millones en enero a 295 millones en diciembre. Vamos a redondear este número a 300 millones para hacer las cosas más fáciles. Entonces, podemos decir que hoy en día existen alrededor de 300 millones de usuarios de criptomonedas en el mundo. Ahora, si consideramos que hoy en día en el mundo existen aproximadamente 7.900 millones de personas que representarían al 100%, eso significa que 300 millones de personas son aproximadamente el 3.79% de la población, 3.8% de la población, redondeando. En este sitio web podemos ver algunos datos que nos pueden indicar, por ejemplo, que 3.8% de la población mundial es más o menos el punto en el que estaba la adopción del Internet entre diciembre de 1998 y diciembre de 1999, ¿sí? Aquí podemos ver algo muy parecido. 1998, el 3.14% de la población mundial había empezado a utilizar el Internet. Para 1999 era el 4.63%. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que las criptomonedas hoy en día se encuentran en el nivel de adopción que tenía el Internet entre 1998 y 1999. Ahora, eso en cuestión de números, ¿qué significa? Podemos hablar, por poner un ejemplo, de la compañía que mejor representa la era del Internet, que es Amazon. Y en esta gráfica podemos ver que en 1998-1999 sus acciones estaban alrededor de los 60-80 dólares. Y si medimos el crecimiento que ha tenido desde entonces a la fecha, podemos ver que hasta antes de la caída de la bolsa que ha sucedido en los últimos 3-4 meses, Amazon había tenido un crecimiento de 7.520%. O si lo medimos hasta el día de hoy con todo y la caída, aún así es un crecimiento de 5.492%. O sea, más o menos un 56x de crecimiento. Y la historia de las acciones de Google no llega tan atrás como 1998, pero podemos ver que aún así, solamente del año 2004 al día de hoy, ha tenido un crecimiento de 6.236%, o hasta hace 3 meses o 2 meses podríamos hablar de un crecimiento de 7.493%. En otras palabras, un crecimiento aproximado de 76x. Más o menos en este punto entonces es que se encuentra Bitcoin, con una adopción del 3 al 4% de la población mundial, que es más o menos el punto en el que se encontraba el Internet
en 1999, 1998. En la próxima clase vamos a analizar más a profundidad este tema de la adopción. Vamos a entender por qué la adopción hace que el valor de las redes crezca y vamos a analizar con un poco más de profundidad qué significa esto de que Bitcoin o las criptomonedas se encuentran más o menos en el punto en que el Internet o el nivel de adopción del Internet se encontraban en 1998. Y con todo eso vamos a seguir tratando de responder las preguntas que hemos estado tratando de responder hasta ahora. ¿Es demasiado tarde para comprar Bitcoin? ¿Por qué ha aumentado tanto su precio? ¿Y por qué va a seguir aumentando? Nos vemos en la próxima clase.